A pesar de su fortuna, la vida de Roberto era un ciclo sin fin, sin alegría ni dirección. Un día, el destino lo llevó a cruzarse con una mujer que, con su coraje, despertó algo en él que estaba dormido. Lo que sucedió después cambió el destino de todos y probó que la esperanza siempre encuentra un camino. Ana, una madre viuda y con el corazón en la mano, se encontró un día frente al mostrador de la panadería, con las manos vacías y el alma apretada. El dulce olor a pan recién horneado que se colaba por cada rendija le recordaba la dureza de su realidad. Solo 2 veces al mes, ella y sus pequeñas, Sofía de 8 años y Elena de 6, podían darse el gusto de un pan dulce o un bolillo. Esa mañana, sin embargo, la cartera estaba más seca que nunca. Ni una moneda para el pan más sencillo. Sus hijas la miraban con esos ojos grandes y llenos de esperanza, mientras Ana les pedía un poquito de paciencia. El panadero, don Ramiro, un tipo de carácter fuerte que conocía a Ana desde hace meses, puso los bolillos en la balanza. Se le notaba la pena, pero su forma de ser le obligaba a cobrar siempre al momento. Cuando dijo el precio, Ana buscó en su bolso, pero no encontró nada. Sin un centavo, ahí estaba, sin pan para sus niñas. Sofía bajó la mirada y Elena apretó la mano de su mamá. Ana sintió un nudo en la garganta. Quiso disculparse, decir que al día siguiente traería el dinero, pero las palabras se le atoraron. Don Ramiro ya empezaba a recoger el pan para guardarlo. Sofía soltó un suspiro fuerte que dolió en el silencio de la pequeña tienda. Ana respiró profundo, levantó la barbilla y dijo que no pasaba nada, que comerían otra cosa, aunque ni ella misma se lo creía. Al salir a la calle, el frío le caló hasta los huesos. Las niñas iban adelante y Ana llevaba el bolso vacío. En ese instante, don Ramiro se acercó y como si le costara, sacó una moneda y se la ofreció. Ana quiso agradecer, pero sintió la humillación. Antes de que pudiera decir algo, un coche elegante se detuvo frente a la panadería. Un hombre bajó, vestido impecable, con paso seguro. Entró sin mirar a Ana, fue directo con don Ramiro, sacó su cartera y pagó por 7 panes calientes. Todos se quedaron viéndolo. Luego se dio media vuelta, se acercó suavemente a Ana y le entregó la moneda que el panadero le había ofrecido. «Toma esto, ya no te preocupes por el pan de hoy», le dijo. Ana apenas levantó la mirada, tardó en reaccionar. Fue un cruce de miradas. Sofía y Elena se pegaron a su lado. El hombre guardó silencio, amable, entendiendo que no había que hablar de más. Se despidió con un gesto de mano, volvió a su coche y se fue. Ana se quedó inmóvil mientras las niñas cargaban su pan. El panadero volvió a ponerse serio. Ana recogió su bolso, respiró y sin explicaciones llevó a sus hijas a casa. En el camino no hablaron. La mañana estaba callada. Sofía, con voz quedita, dijo: «Gracias». Elena repitió lo mismo. Ana las abrazó fuerte, apretadas contra su pecho. No sabía quién era ese hombre ni por qué pagó por su pan, pero sintió que algo había cambiado. Se repitió en su cabeza la imagen del traje, de la moneda en su mano, del pan caliente. Sabía que esto significaba muchas cosas, que ese hombre podría ser una oportunidad o un problema, pero por ahora abrió la puerta de su casa, dio pan a sus hijas y por primera vez en meses se sintió un poco tranquila. La luz de la cocina se veía más brillante, el olor a pan llenó el aire y ella simplemente respiró, agradecida por ese gesto inesperado que, de alguna forma, le daba esperanza de que las cosas podían mejorar. Ana se levantó antes del amanecer como todos los días. Tenía que dejar listas a las niñas, darles algo de desayunar, llevarlas a la primaria en un barrio de la Ciudad de México y después salir corriendo a buscar qué hacer para ganar unos pesos. Limpiar casas, lavar ropa ajena, lo que saliera. Esa mañana, el pan seguía siendo el recuerdo de ayer.
Solo quedaban unos frijoles fríos que calentó en una ollita abollada. Mientras comían en silencio, Elena le preguntó a su mamá si el señor elegante del pan era un rey. Sofía soltó una risa, pero Ana no contestó. Le parecía tonto decir que no, aunque sabía bien que los reyes no existen en su mundo. Después de dejar a las niñas en la escuela, Ana tomó el microbús a otra colonia de la Ciudad de México, donde una señora la contrataba de vez en cuando para lavar ropa. Ese día no hubo suerte. La señora le dijo que ya tenía quien lo hiciera más barato. Salió frustrada a la parada, mientras pensaba si ir al mercado a ver si alguien necesitaba ayuda. El mismo auto que vio en la panadería pasó lento frente a ella. No se dio cuenta hasta que el coche se detuvo. Era el mismo, el hombre del pan. Bajó la ventana y la saludó con un «buenos días». Ella no supo si contestar o seguir caminando. Él se bajó y se presentó. «Ricardo Morales», dijo. «La vi ese día con sus hijas. Había algo en usted que me llamó la atención, algo de dignidad, de fuerza». Ana se tensó. No le gustaban los halagos ni los hombres que se acercaban con sonrisas misteriosas. Él lo notó y le explicó rápido. «No es una propuesta rara ni un favor con condiciones», le dijo. Explicó que era dueño de una empresa de distribución de materiales y necesitaba a alguien de confianza para ayudarle en una de sus bodegas. Nada complicado, solo organización y atención, un trabajo normal con sueldo decente. Ana no supo qué decir. Le preguntó, «¿Por qué yo?». Ricardo dijo que él también había tenido una madre sola que le enseñó a no rendirse y que había algo en los ojos de Ana que le recordó eso. Ana dudó. No tenía experiencia en bodegas, pero sí sabía contar, trabajar duro y levantarse temprano. Le pidió pensarlo. Ricardo le dio una tarjeta. Le dijo que lo pensara sin prisa, pero que si quería la oportunidad, fuera al día siguiente, a las 9 de la mañana, a la dirección de la tarjeta. Luego subió a su auto y se fue. Ana se quedó parada con la tarjeta en la mano, sintiéndose confundida. No confiaba fácilmente, pero tampoco estaba en posición de rechazar oportunidades. Esa noche en casa, se quedó mirando la tarjeta un buen rato. Las niñas hacían la tarea en la mesa. Sofía le preguntó si iban a comer pan otra vez al día siguiente. Ana no respondió. Miraba el nombre, la dirección, como si ahí dentro estuviera escondida una trampa o un milagro. Por la noche no pudo dormir bien. Le daba vueltas en la cabeza la imagen del hombre, su forma de hablar, su mirada seria pero sin arrogancia. En el fondo quería confiar, pero algo la hacía mantenerse alerta. Lo único claro era que al día siguiente tenía que decidir. No había nadie que la aconsejara, solo su instinto. Y su instinto le decía que esa propuesta no era común, pero tampoco era peligrosa. Tal vez ese tal Ricardo sí decía la verdad. Tal vez la vida estaba por cambiar. Ana llegó puntual a la dirección que venía en la tarjeta. No había dormido bien, pero se levantó temprano. Le dio un beso a cada una de sus hijas, les dejó los uniformes planchados y unas tortitas de huevo en el plato. Salió con paso firme, aunque por dentro le temblaba el estómago. El lugar era una bodega grande en una zona industrial de la Ciudad de México. Tenía un letrero con letras azules que decía Morales y Asociados. No era un edificio lujoso, pero sí se veía ordenado. En la entrada, un señor con chaleco de seguridad la saludó y le pidió su nombre. Le dijo que el licenciado Ricardo la estaba esperando arriba. Ana subió por unas escaleras metálicas y lo encontró en una oficina sencilla, pero limpia. Él se levantó de su silla y le ofreció la mano. Ella se la dio sin pensarlo tanto. Él le pidió que se sentara. Empezó a explicarle con calma. No era un puesto de oficina elegante ni con aire acondicionado. Lo que necesitaba era
Alguien de confianza que ayudara a revisar entradas y salidas de material, que se encargara de la lista de entregas, que anotara bien todo lo que se movía. Nada fuera de este mundo. Dijo que los últimos 2 encargados habían sido un problema. Uno se robó cosas y el otro era flojo. Ricardo le explicó que había algo en ella, en su forma de no pedir ni suplicar por el pan, que le dejó claro que era una persona seria. Ana lo escuchaba todo muy atenta, pero todavía no decía nada. Él siguió hablando. Le dijo que el sueldo era fijo, nada mal pagado, que tendría horarios estables y que si hacía bien las cosas, podía crecer dentro de la empresa. Ana se acomodó en la silla. No podía evitar pensar que había una trampa. Se lo dijo tal cual, sin rodeos. Le preguntó directo si él esperaba algo a cambio, algo raro. Ricardo se le quedó viendo unos segundos y luego se rió bajito. Le dijo que no, que entendía que ella dudara, que muchos hombres usan las ayudas como excusas para aprovecharse, pero que no era su caso. Le juró que si aceptaba, lo único que él esperaba era que ella hiciera su trabajo con responsabilidad, nada más. Le mostró el escritorio donde trabajaría, las hojas de control, las bitácoras. Todo parecía limpio, ordenado. Incluso le presentó a Marta, una señora mayor que llevaba años en el área de almacén. Ella le dijo que si se animaba, estaría bien acompañada. Ana pidió un momento para pensarlo. Se fue a caminar al parque que estaba frente a la bodega. Se sentó en una banca bajo un árbol. Sacó de su bolso un paquetito con galletas que llevaba por si le daba hambre y lo compartió con unos pájaros que andaban por ahí. Pensó en las niñas, en cómo Elena había pegado la concha al refrigerador con un imán como si fuera un recuerdo especial. Pensó en lo mal que se sentía cuando no podía darles algo tan básico como un desayuno decente. Volvió a mirar la bodega desde la banca. No era una gran oportunidad, no iba a volverla rica ni famosa, pero sí era algo que venía de la nada, pero que parecía real. Tomó aire profundo y regresó. Ricardo la recibió con una sonrisa leve, sin insistir. Ella se paró firme frente a él y dijo que sí, que aceptaba el trabajo, que no le fallaría. Ricardo le dio la mano otra vez, esta vez con fuerza, como si sellaran un trato importante. Marta le trajo una carpeta con el reglamento interno y le dijo que empezaba al día siguiente. Ana bajó las escaleras con otra actitud. No sabía si esto iba a salir bien, pero se sentía distinta. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que salir a la calle a ver qué inventaba para comer ese día. Había encontrado algo estable, algo suyo. Esa tarde, cuando las niñas salieron de la escuela, las esperó afuera con una sonrisa más tranquila. Sofía notó que su mamá traía los ojos brillosos y Elena preguntó si iban a comer pan de nuevo. Ana no respondió, solo las abrazó con fuerza, como si supiera que por fin algo bueno estaba empezando. Ana llegó a la bodega a las 8:30. Aunque su turno empezaba a las 9, se puso una camisa que había lavado la noche anterior y un pantalón negro que ya tenía sus años, pero aún se veía bien. Llevaba el cabello amarrado y en una bolsita de tela traía un sándwich para el desayuno. No estaba nerviosa, pero sí muy atenta. Quería aprender todo rápido y no quedar mal. Marta, la señora que le habían presentado el día anterior, ya la esperaba en la entrada. Le sonrió con esa cara amable que tranquiliza. Le enseñó la bitácora, los formatos de salida y entrada, donde se guardaban las copias de los pedidos y cómo marcar los códigos de los materiales. Todo era nuevo para Ana, pero se esforzaba en escuchar bien, apuntar en una libreta y preguntar cuando no entendía algo. Ricardo se pasó por ahí un par de veces, saludó sin mucho ruido, la vio trabajando y siguió su camino. Ana no sabía si él lo hacía por revisar o por dar confianza, pero agradecía que no estuviera encima de ella. El día se fue rápido. A las 3, cuando terminó su turno, ya tenía claro cómo llevar los
registros y qué tenía que hacer cada día. Salió con una sonrisa guardada y una sensación de alivio que le hacía caminar más ligera. Esa tarde llegó a casa con una bolsa de pan dulce. Elena gritó cuando la vio llegar y Sofía abrazó la bolsa como si fuera un regalo de cumpleaños. Cenaron pan con leche y se rieron mucho. Ana les contó que tenía un escritorio solo para ella con una silla giratoria y las niñas le pidieron que se las llevara un día. A la mañana siguiente se repitió la rutina. Despertó, preparó desayunos, dejó a las niñas en la escuela y se fue al trabajo. Esta vez ya no sentía el peso de andar buscando en la calle quien le ofreciera un día de trabajo por unas monedas. Ahora tenía un lugar a donde llegar, una tarea fija, un horario y una paga asegurada. Los días empezaron a pasar más parejos. Ana se hizo amiga de Marta, quien le contaba cosas del pasado, de cómo la bodega antes era un desastre y cómo Ricardo había levantado todo a base de esfuerzo. Ana escuchaba sin opinar mucho. Prefería guardar su energía para hacer bien su trabajo. Pronto también conoció a otros empleados como don Nacho, un señor que manejaba el montacargas, y Leticia, la de contabilidad, que siempre pasaba por su escritorio a dejarle facturas con un chisme incluido. Ana no se metía en nada, solo sonreía, hacía su parte y seguía con lo suyo. Un día, Ricardo la llamó a su oficina. Ella pensó que algo andaba mal, pero solo era para decirle que los informes iban bien y que le gustaba cómo estaba organizando las cosas. Fue una charla corta pero sincera. Ella salió tranquila. Poco a poco fue tomando confianza. Incluso hubo un día en que se permitió usar un labial que tenía guardado desde hacía años. Se miró en el espejo y pensó que no se veía tan mal. Las niñas notaban el cambio. Sofía le preguntó si ahora eran ricas. Elena decía que ya no quería irse a dormir temprano, porque le gustaba cuando su mamá se quedaba a contarles historias. Después de cenar, el dinero no sobraba, pero ya no faltaba lo básico. Ana podía comprar fruta, leche, papel de baño, sin tener que contar cada moneda. Hasta se permitió comprar un cuaderno bonito para cada una de sus hijas. Ricardo seguía siendo correcto con ella, no se pasaba de la raya, no decía cosas raras, solo era amable y serio. A veces pasaba por la bodega y le preguntaba si todo iba bien. Ella respondía que sí y seguía con su trabajo. Un día, después de una jornada especialmente pesada, Marta le dijo que pocas personas se ganaban tan rápido el respeto de los demás, que eso no era suerte, era carácter. Ana sonrió, no dijo nada, pero por dentro sintió un orgullo que hacía mucho no sentía. No era el final de sus problemas, pero sí era un comienzo, uno bueno, uno que por fin le daba algo de respiro. Los días para Ana empezaban a tener ritmo, se sentía más segura en la bodega. Sus hijas estaban bien en la escuela y por las noches dormía un poco más tranquila. No todo era perfecto, pero al menos ya no estaba ahogada en la angustia diaria. Sin embargo, en la oficina de arriba, donde estaban los escritorios grandes y las paredes llenas de carpetas, alguien ya empezaba a ponerle atención con otros ojos. Jimena, una mujer alta, con ropa siempre impecable, peinados perfectos y voz fuerte, era parte del equipo administrativo y expareja de Ricardo. Aunque ya no estaban juntos desde hacía tiempo, seguía apareciendo como si tuviera algún derecho sobre él. Nunca le gustó perder el control, y desde que Ana llegó, empezó a sentir que lo estaba perdiendo. Al principio, Jimena solo la miraba de lejos con cara de no confiar. Cada vez que bajaba a la bodega y pasaba cerca del escritorio de Ana, hacía comentarios sueltos que sonaban casuales, pero traían veneno escondido. Un día dijo en voz alta que ahora contrataban a cualquiera. Otro día preguntó, como hablando sola, qué clase de currículum podía tener alguien que viene directo del barrio. Ana, como siempre, se tragaba sus palabras. Sabía que no tenía sentido responder,
solo bajaba la cabeza y seguía anotando en su bitácora. Una tarde, mientras Ana llenaba unas hojas, Jimena se quedó parada frente a ella fingiendo que buscaba algo. En realidad, solo quería provocar. Le preguntó sin disimulo que cómo había conocido a Ricardo. Ana contestó cortante: en una panadería. Jimena soltó una risa seca y dijo que Ricardo tenía el corazón débil para las causas perdidas. Luego se fue caminando como si nada. Ana no dijo nada, pero por dentro algo se le apretó. Sabía que esa mujer no estaba ahí solo por trabajo y que lo que venía no iba a ser fácil. Poco a poco, los comentarios se hicieron más seguidos. A veces eran indirectas, en frente de otros empleados. A veces eran comentarios más serios en las juntas, donde Jimena cuestionaba las decisiones de Ricardo cada vez que lo veía cerca de Ana. El ambiente empezó a cambiar. Algunos trabajadores, sobre todo los más nuevos, empezaron a dudar de Ana, no por algo que ella hiciera mal, sino por el aire enrarecido que dejaba Jimena con sus palabras. Un día, al salir de la bodega, Ana vio a Jimena esperando afuera recargada en su coche. Le dijo que quería hablar. Ana no quería problemas, pero tampoco quería mostrarse débil. Se acercó. Jimena le soltó una advertencia disfrazada de consejo. Le dijo que no se hiciera ideas, que Ricardo siempre tenía arranques nobles, pero que no se quedaba con nadie de su nivel. Le dijo que no se hiciera ilusiones y que lo mejor era que se mantuviera lejos de él. Ana solo la miró sin responder nada, se dio media vuelta y se fue caminando con el corazón acelerado, pero el paso firme. Esa noche no pudo dormir, no porque creyera lo que Jimena decía, sino porque sentía que algo malo se estaba cocinando. Al día siguiente, las miradas en la oficina eran distintas. Gente que antes la saludaba ya no lo hacía. Leticia, la de contabilidad, ya no se detenía a dejarle chismes, solo pasaba rápido. Marta le dijo que tuviera cuidado, que Jimena tenía amistades en todas partes y que cuando se proponía destruir a alguien lo hacía con una sonrisa en la cara. Ana sabía que no podía hacer mucho, no podía renunciar porque necesitaba el trabajo, no podía acusar a Jimena porque no tenía pruebas de nada. Solo le quedaba una cosa: resistir. Y así lo hizo. Aunque cada día se sentía más vigilada, más juzgada, más aislada, seguía haciendo su trabajo con la misma seriedad de siempre. No por Jimena ni por Ricardo, sino por sus hijas, porque al final del día todo eso era por ellas. Y, aunque no lo dijera, ya empezaba a preparar su corazón para lo que venía, porque estaba claro que las cosas no se iban a quedar tranquilas por mucho tiempo. Los días se empezaron a volver pesados, no porque el trabajo fuera más duro, sino por el ambiente. Ana ya no se sentía igual. Entraba a la bodega y notaba cómo algunos bajaban la voz cuando pasaba, otros apenas le dirigían la palabra, y los que antes la saludaban con gusto, ahora solo levantaban la ceja o fingían estar ocupados. Al principio, no entendía bien qué pasaba, pero no tardó mucho en darse cuenta. Jimena había empezado a soltar chismes. No lo hacía de frente, claro. Era más sutil, más fría. Hablaba con unos y otros en pasillos, en la cocina, en la sala de juntas, y de ahí empezaba a rodar el veneno. Decían que Ana había conseguido el trabajo porque tenía algo con Ricardo, que lo había seducido con su cara de buena gente, que se hacía la pobre para dar lástima. Incluso alguien comentó que la habían visto saliendo de su oficina a puerta cerrada, aunque eso jamás pasó. A Ana no le gustaba meterse con nadie y mucho menos con su jefe. Ella solo iba a trabajar, hacía lo que le tocaba y se iba. Pero los rumores no necesitaban pruebas, solo repetirse lo suficiente. Una tarde, mientras tomaba agua del garrafón, alcanzó a escuchar a dos empleados de almacén murmurando a sus espaldas. Uno le decía al otro que seguro Ricardo la tenía bien apadrinada y que por eso nadie la tocaba. Ana apretó el paso y se hizo la sorda. No,
Valía la pena discutir con gente así, pero por dentro le ardía el estómago. Nunca en su vida se había metido con nadie para ganar algo. Siempre se lo había ganado a puro esfuerzo. Esa noche llegó a casa cansada, no físicamente, sino del alma. Las niñas notaron que no hablaba mucho. Sofía le preguntó si algo malo había pasado y Ana solo dijo que estaba cansada del trabajo. Al día siguiente, Leticia, la de contabilidad, se acercó como si nada. Le dijo entre risas que estaban diciendo cosas feas de ella, que mejor no bajara tanto a la oficina administrativa, que no le convenía. Ana preguntó qué cosas, y Leticia bajó la voz para decir que algunos andaban diciendo que ella había sido fichera antes de trabajar ahí, que Ricardo tenía gustos raros. Ana se quedó helada. No sabía si reír o llorar. No solo era mentira, era una falta de respeto. Pero no gritó, no armó escándalo. Solo le dio las gracias a Leticia por decirle y se volvió a su escritorio. Marta, que había notado todo, se acercó. Después, le dijo que no se dejara, que había visto cómo Jimena actuaba con otras personas en el pasado, que le encantaba destruir a cualquiera que se acercara a Ricardo. «Pero tú no estás haciendo nada malo», le dijo. Ana se aguantó las lágrimas. Estaba harta, pero también estaba decidida. No se iba a dejar tumbar por chismes. No iba a dejar que una mujer amargada le quitara lo poco que había ganado, y mucho menos iba a permitir que sus hijas vieran a su madre rendirse por culpa de la envidia de otros. Empezó a notar que Ricardo también se daba cuenta de algo. La miraba diferente, como con cierta incomodidad, como si también le hubieran llegado los chismes. Una vez bajó a su escritorio y le preguntó cómo se sentía, si todo iba bien. Ana lo miró directo a los ojos y le dijo que sí, que todo estaba bien, aunque por dentro quería decirle todo, pero no era el momento. No quería sonar como víctima ni provocar lástima. Quería resolver las cosas con dignidad. Los días siguieron igual, con miradas raras, comentarios por lo bajo y sonrisas falsas, pero Ana se aferró a su trabajo como si fuera su escudo. Cada hoja que llenaba, cada caja que registraba, era su forma de decir: estoy aquí porque valgo, no por nadie más. Sabía que tarde o temprano la verdad iba a salir, que las máscaras se caen solas, pero mientras eso pasaba, lo único que podía hacer era resistir. Resistir fuerte, resistir por ella, resistir por Sofía, resistir por Elena. Una mañana cualquiera, justo cuando Ana estaba revisando las facturas del día anterior, Ricardo bajó a la bodega. Iba más arreglado de lo normal, con una camisa clara y el cabello recién peinado. Se paró frente a su escritorio y le dijo con voz tranquila que ese viernes habría una fiesta de la empresa, que era algo que hacían cada año para agradecer el trabajo de todos. Luego le dijo algo que la descolocó por completo. «Me gustaría que fueras». Ana lo miró como si no hubiera entendido bien. Él se lo repitió con la misma calma. «Sí, tú, me gustaría que fueras. Todos los empleados están invitados, claro, pero contigo sería especial». Ella no supo qué decir, solo asintió con una sonrisa nerviosa y volvió a su hoja de control, sin saber qué pensar. Durante los días siguientes, ese tema fue lo único de lo que se hablaba en la oficina, que si la fiesta iba a ser en un salón elegante al sur de la Ciudad de México, que si habría grupo en vivo, que si el catering venía de un restaurante caro. Todos estaban emocionados, todos menos Ana. No tenía qué ponerse, no tenía con quién ir, y aunque no lo decía, le daba miedo ir y sentirse fuera de lugar. Marta, que ya había ido a otras fiestas, le dijo que fuera, que no tenía nada que perder, que se arreglara un poquito y que la iba a pasar bien. Sofía y Elena se emocionaron cuando les contó. Sacaron una bolsita vieja donde guardaban esmaltes y moños. «Te vamos a dejar guapísima, mamá», dijeron entre risas. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Ana salió del trabajo,
Temprano se bañó con calma, se puso un vestido que le prestó su vecina y se maquilló con ayuda de sus hijas. Cuando se miró al espejo, no se reconoció, no por cómo se veía, sino por cómo se sentía. Un poco nerviosa, sí, pero también valiente. Pidió un taxi y se fue al salón. El lugar estaba lleno de luces, música suave y mucha gente bien vestida. Apenas entró, varias miradas se clavaron en ella. Algunos empleados la saludaron de lejos, otros solo la observaron. Ricardo la vio desde una mesa del y fondo y caminó directo hacia ella. Le ofreció su brazo y la llevó hasta su mesa, donde estaban algunos jefes de área y socios de la empresa. Ana no hablaba mucho, solo sonreía y escuchaba, pero por dentro estaba alerta, cuidando cada gesto. No pasó mucho tiempo para que apareciera Jimena. Entró con un vestido rojo ajustado, tacones altos y una mirada que cortaba el aire. Caminó como si el salón fuera suyo, saludando a todos con un beso en la mejilla. Cuando vio a Ana sentada junto a Ricardo, algo en su cara cambió. Se acercó directo a la mesa, interrumpió una conversación y saludó a Ricardo como si nada. Luego miró a Ana de arriba a abajo con una sonrisa de plástico. «¡Qué sorpresa verte aquí, Ana! No sabía que también invitaban al personal de almacén», dijo como si fuera un chiste. La mesa se quedó en silencio. Ricardo se puso serio de inmediato. «Jimena, por favor», le dijo con tono seco, pero ella no paró. Siguió diciendo que qué bueno que la empresa ahora también se enfocaba en la inclusión, que todos merecían una oportunidad. Ana aguantó sin bajar la mirada, pero la incomodidad era clara. Ricardo se levantó y pidió hablar con Jimena aparte. Caminó con ella hasta la entrada del salón. Nadie escuchó lo que le dijo, pero cuando volvió, Jimena ya no estaba. Los murmullos empezaron. Algunos decían que la habían corrido, otros que ella misma se había ido molesta. Ana solo quería desaparecer. Agradeció cuando pusieron la música fuerte y todos se fueron a bailar. Ricardo le ofreció su mano. Ella dudó, pero al final aceptó. Bailaron una canción lenta. No hablaron mucho, solo se miraron con calma. Cuando terminó la canción, él la acompañó a la mesa. Le preguntó si quería quedarse más tiempo. Ana dijo que no, que con eso era suficiente por esa noche. Él la acompañó hasta la salida, le abrió la puerta del taxi y le dijo: «Gracias por venir». Ella asintió, subió al auto y se fue. Durante el camino de regreso, no dejaba de pensar en todo lo que había pasado. No sabía si eso era el principio de algo o solo una noche más, pero lo que sí sabía era que, aunque el mundo de allá arriba le seguía pareciendo ajeno, ya no se sentía tan lejos de él, y eso ya era decir mucho. Después de la fiesta, Ana no pudo dormir bien, no por lo que pasó con Jimena, sino por cómo se sintió todo. Por un momento creyó que estaba encajando, que ya no era vista como la señora del barrio que llegó a llenar bitácoras. Pero la mirada de algunas personas en el salón, los comentarios, disfrazados de cortesía y, sobre todo, el ataque de Jimena, le dejaron claro que no todos la querían ahí. Aunque Ricardo la defendió, aunque él había sido amable y correcto, algo dentro de Ana empezó a dudar. Se preguntaba si valía la pena seguir en ese lugar. No quería que su trabajo se convirtiera en una batalla diaria por demostrar que no era lo que otros decían, y menos quería que sus hijas terminaran escuchando cosas feas sobre su mamá. A la mañana siguiente se levantó con la cara cansada. Hizo el desayuno sin muchas ganas. Elena le preguntó por la fiesta. Ana dijo que había estado bonita, pero no dio detalles. Las niñas se fueron a la escuela y ella se quedó un momento sentada con la taza en la mano, mirando el reloj como si esperara una señal para tomar una decisión. A las 8:30 se paró, se vistió como siempre y salió rumbo a la bodega. Mientras viajaba en el microbús, iba ensayando en su cabeza cómo renunciar, qué palabras usar, cómo explicar sin sonar débil, cómo despedirse sin que se le quebrara la voz.
Llegó, saludó a Marta, hizo como si todo fuera normal. A las 11, cuando Ricardo bajó, lo vio venir directo a ella. Traía unos papeles en la mano y una cara seria. Ana se paró y lo miró firme. ¿Podemos hablar?, le preguntó él. Subieron a la oficina. Ricardo le agradeció por haber ido a la fiesta y luego soltó algo que la tomó por sorpresa. Lamento mucho lo que pasó con Jimena. Ya no trabaja con nosotros. Su contrato fue cancelado. Ana se quedó callada. No sabía si sentirse aliviada o más preocupada. Él le explicó que lo que hizo Jimena no era aceptable y que además ya llevaba tiempo generando problemas internos. Esto no tiene nada que ver contigo. Fue una decisión que ya venía evaluando, le aseguró. Pero aún así, Ana se sintió incómoda. No quería ser vista como la causante de nada. Entonces lo dijo. Le dijo que estaba pensando en dejar el trabajo, que no se sentía cómoda con todo lo que estaba pasando, que no quería estar en medio de líos personales. Ricardo la escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, le dijo algo que no esperaba. Si te vas, lo entiendo, pero quiero que sepas que no estás aquí por compasión, ni porque te debo algo, ni por otra razón que no sea tu trabajo. Eres buena en lo que haces y lo que otros digan no debe definirte. Ana se quedó callada un rato. Bajó la mirada y pensó en sus hijas, en el pan que ahora podían comprar, en los cuadernos nuevos, en el colchón que había cambiado hacía unos días gracias al sueldo fijo. Pensó en Marta, en don Nacho, en ese escritorio que ya sentía como suyo. Luego lo miró y le dijo que necesitaba pensarlo bien. Ricardo asintió. «Tómate el tiempo que necesites», le dijo. Esa noche, al llegar a casa, les preguntó a las niñas qué pensaban si ella dejaba ese trabajo y buscaba otra cosa. Sofía la miró raro. «¿Pero por qué, mamá? ¿Hiciste algo malo?». Elena se abrazó a ella. «No quiero que dejes ese trabajo. A mí me gusta cuando llegas contenta». Ana sintió un nudo en la garganta. No quería que sus hijas la vieran como alguien que huye, pero tampoco quería arriesgarlas a que algún día escucharan cosas feas en la calle. Pasó toda la noche pensando, dándole vueltas, recordando cada palabra, cada mirada, cada gesto de estos últimos meses. Al día siguiente se paró temprano. Se arregló como siempre y fue a trabajar. No dijo nada, no hizo ningún anuncio, solo se sentó en su escritorio y siguió con su trabajo como si nada hubiera pasado. Marta le puso la mano en el hombro. No, dijeron palabra, pero ella entendió. Ana había tomado su decisión. Se iba a quedar, no porque todo estuviera perfecto, sino porque sabía que había trabajado duro para estar ahí y nadie, ni una ex celosa, ni los chismes baratos le iban a quitar lo que tanto le había costado. Después de aquella decisión de quedarse, Ana notó algo distinto en el ambiente. Tal vez era porque ya no estaba Jimena rondando con su cara de superioridad, o tal vez porque su silencio y firmeza empezaban a dejar claro que no era una mujer que se dejaba vencer. El caso es que poco a poco, sin buscarlo, sin pedirlo, comenzó a recibir señales de apoyo de gente que antes ni la volteaba a ver. Uno de los primeros fue Julio, un chavo serio que trabajaba en el área de logística. Siempre andaba con sus audífonos colgando del cuello y hablaba poco. Pero una mañana, mientras Ana revisaba los pedidos que él acababa de entregar, se acercó con un café en la mano. «Para ti», le dijo sin mirarla directo. Ana lo miró confundida. Él se rascó la nuca y dijo: «Solo vi que nadie te ofrece nunca nada y tú chambeas bien duro». Luego se fue rápido, como si le diera pena. Ese gesto le arrancó una sonrisa que no pudo ocultar. Más tarde, don Nacho, el del montacargas, pasó por su escritorio y soltó un comentario medio en broma. Ya era hora de que alguien pusiera a esa Jimena en su lugar. Ana no dijo nada, pero él agregó: «No eres la única que la tenía atravesada. No más que tú aguantaste más que todos». Y ahí entendió que no había estado tan sola como pensaba.
Incluso Leticia, que al principio solo servía para llevar chismes, empezó a cambiar su actitud. Un día se sentó junto a ella durante el almuerzo y después de un silencio incómodo, soltó: «Oye, perdón por andar diciendo cosas que no me constaban. La neta te juzgué feo y tú siempre te has portado bien». No más eso quería decir. Ana no estaba acostumbrada a disculpas y menos a sinceridades así. Solo asintió y siguió comiendo su sándwich, pero por dentro sintió que algo se estaba acomodando. Los días se hicieron un poco más ligeros. No es que todos la adoraran, pero ya no sentía las miradas pesadas ni los comentarios venenosos a sus espaldas. Ahora, cuando pasaba por los pasillos, algunos saludaban con respeto, otros le pedían ayuda y varios la buscaban para preguntarle por detalles del trabajo, como si ya confiaran en su criterio. Marta, que siempre fue su aliada desde el principio, le dijo una tarde: «Cuando llegaste, pensaron que ibas a durar poco. Ahora te ven como parte del equipo. Eso no es fácil, pero tú lo hiciste». Ana no sabía bien qué responder a eso, así que solo sonrió. Seguía siendo la misma, con su libreta de apuntes, su lonche en una bolsa de plástico y sus ganas de salir adelante, pero ahora ya no se sentía invisible. Y aunque no era de muchas palabras, sí empezó a hablar más con algunos compañeros, a compartir chistes, a preguntar por sus familias. Descubrió que Julio tenía una hermana en silla de ruedas y que por eso siempre andaba trabajando sin parar, que don Nacho cuidaba a su nieto porque su hija se había ido a Estados Unidos, que Leticia, a pesar de su lengua suelta, ayudaba a su mamá enferma con los gastos de la casa. Y en medio de todo eso, sintió algo que hacía mucho no sentía: pertenencia, sentirse parte de algo, no como una intrusa, ni como alguien que toleran por lástima, sino como una más. Una que había llegado desde abajo, que se ganó su lugar sin favores, que se quedó firme cuando todos esperaban que se rajara. Un viernes, cuando terminó su turno, Julio se acercó de nuevo. Le dijo que unos del área estaban organizando una comida el domingo en un parque, algo entre compañeros, y que si quería llevar a sus hijas, que eran bienvenidas. Ana dudó un poco, pero él insistió: «Lleva lo que quieras, aunque sea un refresco, no importa, nomás para convivir». Ana aceptó, sin saber bien qué esperar. El domingo fue con Sofía y Elena. Llevó un pastelito que había horneado en casa. En el parque estaban varios compañeros con sus familias, niños corriendo, música en un altavoz pequeño y risas por todos lados. Al principio se sintió rara, pero luego se fue soltando. Las niñas jugaron con los hijos de don Nacho y de otra señora de recursos humanos. Julio les enseñó a hacer avioncitos de papel. Leticia llegó con botanas y Marta llevó una hielera con aguas frescas. Fue un día simple pero valioso. Uno de esos días que se guardan sin querer en la memoria. Cuando volvieron a casa, Elena se quedó dormida en el camino. Sofía le dijo bajito: «Tus amigos son buena onda, ma». Ana la miró y solo le acarició el cabello. Porque sí, tenía razón. Después de tanto, por fin tenía algo parecido a amigos, aliados que no llegaron con promesas ni discursos, sino con acciones pequeñas, honestas, y eso valía muchísimo más. La vida de Ana iba agarrando forma. Tenía su rutina, su lugar en el trabajo, su relación con los compañeros y la tranquilidad de llegar cada quincena con el dinero seguro. Pero, como suele pasar, cuando todo empieza a acomodarse, también aparecen las cosas del pasado que uno cree enterradas. Un viernes en la tarde, mientras ordenaba papeles en un estante alto del archivo, se le cayó una carpeta gruesa que estaba empujando sin querer. Se agachó para recoger los documentos y ahí, entre las hojas sueltas, vio algo que la hizo quedarse congelada. Era un formulario viejo con sello oficial de la empresa y en la parte superior estaba el nombre de su esposo, Ernesto Robles. Tardó unos segundos en procesarlo, leyó y volvió a leer.
No había duda, era él. Él había sido proveedor de esa misma empresa años atrás. El corazón se le aceleró. Agarró la hoja como si se le fuera a escapar, la dobló con cuidado y la metió en su bolso sin que nadie la viera. Terminó su jornada con la cabeza dando vueltas. No dijo nada, no preguntó nada, solo quería llegar a su casa y pensar bien qué hacer. Esa noche no pudo dormir. Sacó la hoja, la estiró en la mesa de la cocina y la miró por horas. ¿Por qué nunca le había contado Ernesto que conocía esa empresa? ¿Por qué Ricardo jamás lo había mencionado? Recordó los tiempos difíciles cuando Ernesto se enfermó, cuando tuvieron que vender hasta el ventilador para comprar medicina. Recordó las noches en que él llegaba cansado, sin ganas de hablar, como si cargara un mundo encima. Nunca se quejó, pero tampoco explicó mucho. Y ahora esto, descubrir que trabajó para la misma empresa donde ella estaba, era como abrir una puerta que ya creía cerrada. El sábado por la tarde, después de llevar a las niñas al parque, Ana tomó valor y fue a buscar a Marta. Se sentaron en una banca afuera de la tienda donde siempre compraban sus gelatinas. Le mostró la hoja y le preguntó si conocía ese nombre. Marta la leyó con calma y dijo que le sonaba, que alguna vez había oído hablar de un proveedor muy cumplido llamado Robles, pero que fue hace mucho. Le dijo que mejor hablara con Ricardo directamente, que él seguro sabía más. Ana lo pensó todo el domingo. Dudaba si ir o no. Tenía miedo de lo que podía descubrir, pero también sabía que no podía seguir trabajando ahí con esa duda atorada. El lunes, al terminar su turno, fue a la oficina de Ricardo. Tocó la puerta. Él la invitó a pasar. Ella sacó la hoja y se la puso sobre el escritorio. Ricardo la leyó en silencio. Su cara cambió. Levantó la mirada y le dijo con una voz que no usaba seguido: «Sí, lo recuerdo, Ernesto Robles. Tu esposo, ¿verdad?». Ana asintió. Ricardo respiró hondo. Le dijo que hacía muchos años, cuando apenas empezaba con su empresa, Ernesto fue uno de los primeros que confiaron en él, que le surtía materiales a crédito sin exigir pagos adelantados cuando nadie más quería hacerlo, que siempre fue derecho, puntual, y que cuando se enteró de su enfermedad ya casi no lo volvió a ver. «Tu esposo me ayudó más de lo que imaginas», dijo Ricardo serio, «y nunca me pidió nada a cambio. Por eso, cuando te vi en la panadería con tus hijas, fue como una sacudida. Te reconocí. ¿Eras tú la esposa de aquel hombre que tanto me apoyó? No sabía si decirte o no. Me pareció que era algo que tenía que quedarse en silencio». Ana no supo qué decir. Sentía un nudo en la garganta. No estaba molesta, pero sí sacudida. Era como si todo lo que había pasado desde que lo conoció tuviera otro sentido. Ricardo le explicó que durante años pensó en cómo devolver ese favor, pero nunca supo cómo, y que cuando la vio ahí sin pan para sus hijas, supo que tenía la oportunidad. «Pero nunca te di el trabajo por eso. Lo hice porque vi en ti la misma fuerza que tenía él», agregó. Ana lo escuchó todo sin interrumpirlo. No lloró, no gritó, no se quejó. Solo se quedó callada unos segundos y luego le dijo: «Gracias por contármelo. Solo necesitaba saber la verdad». Se levantó y se fue sin decir más. Caminó por la calle con pasos firmes, pero por dentro su alma estaba hecha un relajo. Esa noche, al llegar a casa, sacó una foto vieja de Ernesto y la puso sobre la mesa. Las niñas la miraron. Sofía preguntó si extrañaba a su papá. Ana solo dijo que sí, que a veces más de lo que podía explicar. Luego se quedó sentada ahí en silencio, dándole vueltas a todo. Porque aunque el pasado ya no se puede cambiar, entenderlo cambia todo. Y en su corazón, una herida que llevaba mucho tiempo cerrada a la fuerza, por fin empezaba a sanar de verdad. Después de la conversación con Ricardo, Ana sintió que algo cambió entre ellos. No pasó nada raro, ni hubo palabras románticas, pero sí se notó un aire distinto,
como si al compartir esa parte del pasado se hubiera abierto una puerta que ninguno sabía que existía. Ricardo la trataba con más cercanía, aunque siempre respetuoso. Ella, por su parte, se sentía menos incómoda cuando hablaban, como si ya no fuera solo su jefe, sino alguien con quien podía confiar un poquito más. Los días siguieron su curso. Ana seguía haciendo su trabajo como siempre, con cuidado, con orden, con esa seriedad que ya todos le reconocían. Pero de vez en cuando Ricardo se asomaba por la bodega, no solo para revisar cosas del trabajo, sino para preguntarle cómo estaban sus hijas, si necesitaba algo, si todo iba bien en casa. Ella le contestaba sin rodeos, sin disfrazar nada, con esa forma honesta que siempre la había caracterizado. Un viernes en la tarde, Ricardo le dijo que tenía que pasar por unas muestras de material a otra bodega y que si quería acompañarlo, que le haría bien salir un rato. Ana dudó, pero terminó aceptando. Subieron a su camioneta. En el camino hablaron poco al principio, pero luego, como sin darse cuenta, empezaron a contarse cosas. Él le habló de su papá, que murió cuando él tenía 16, de cómo su mamá sacó adelante a 3 hijos trabajando en una panadería. Ana se rió con eso. Le dijo que el pan siempre los unía de alguna forma. Él rió también. Ella le contó que a veces todavía hablaba sola en la cocina, como si Ernesto pudiera escucharla, que había días en que el recuerdo de él era tan fuerte que sentía que estaba sentado a su lado. Ricardo no se burló, no le dio consejos tontos, solo la escuchó con atención. Uno no se despide de la gente que quiere, solo aprende a vivir con el espacio vacío, dijo él. Ana asintió en silencio. Fue una frase sencilla, pero le llegó. Después del recorrido pasaron por unos tacos en la esquina. Ricardo pidió 3 de suadero y 2 de pastor. Ana, solo 1, de bistec. Comieron parados junto a la camioneta como si fueran 2 amigos de toda la vida. No hubo nada incómodo, ni silencios raros, solo 2 personas compartiendo un momento simple, pero sincero. Desde ese día, sin planearlo, empezaron a compartir más ratitos fuera del trabajo. A veces era solo una plática larga en su oficina, otras veces un café rápido antes de entrar. Y aunque nunca hubo algo que se pudiera llamar cita, cada vez era más claro que entre ellos había algo especial, algo que iba más allá del trabajo. Un sábado, Ricardo le llevó a su casa una caja con útiles escolares para las niñas. Dijo que la empresa tenía programas de apoyo y que a él le gustaba repartir directamente lo que podía. Ana no sabía si agradecer o enojarse. Lo miró seria y le preguntó, ¿esto es por mi esposo? Ricardo la miró sin prisa y le respondió, no es por ti, porque admiro lo que haces, porque me importas. No hubo más palabras. Ella solo tomó la caja, lo invitó a pasar y él aceptó. Esa tarde tomaron café en la sala con las niñas. Hablando de fondo, Ricardo se rió con sus historias, les hizo preguntas, se interesó de verdad. Elena le enseñó su tarea. Sofía le preguntó si alguna vez sacó 0 en matemáticas. Ricardo dijo que sí y todos rieron. Fue un momento bonito, sin complicaciones, sin máscaras. Cuando Ricardo se fue, Elena dijo, ese señor es buena onda. Sofía lo miró de reojo y soltó, como que le gustas, mamá. Ana fingió no escuchar, pero esa noche, cuando se quedó sola, no pudo evitar pensarlo. No sabía si estaba lista para algo más. No sabía si podía abrir su corazón otra vez. Pero había algo claro. Lo que tenía con Ricardo ya no era solo una relación de jefe y empleada. Había crecido algo más, algo que no se buscó, pero que ahí estaba, haciéndose espacio sin pedir permiso. Y aunque le daba miedo, también le daba esperanza. Mucha. Todo parecía ir mejor. Ana ya no solo era respetada en el trabajo, también estaba empezando a abrir su corazón. Aunque fuera poquito, Ricardo se había ganado su confianza. Sus hijas lo veían como alguien cercano y por primera vez en años, las cosas en
casa fluían sin esa presión constante por el dinero o la incertidumbre. Pero justo cuando la vida empieza a calmarse, hay quienes no soportan ver que a otros les vaya bien. Una mañana cualquiera, mientras Ana ordenaba unos documentos, Julio se acercó serio. No traía su café habitual ni su cara relajada. Le dijo bajito, casi murmurando: «Ten cuidado, están diciendo cosas raras». Ana frunció el ceño. «¿Quién?», preguntó. Julio solo hizo una seña con la cabeza hacia arriba. «Gente de oficina que hay faltantes y que los están revisando. No dijeron tu nombre, pero pues tú eres la que lleva los registros, ¿no?». Ana no supo qué decir. Revisó todo como loca. Sacó bitácoras, comparó entradas, salidas, facturas. No encontró nada extraño. Todo estaba en orden, o eso parecía. Al día siguiente, Ricardo no bajó como siempre. En lugar de él, fue uno de los supervisores, un tipo nuevo que casi no hablaba con nadie. Le pidió ver los documentos de la semana anterior. Ana se los entregó sin problema. Esa tarde la llamaron a la oficina. Ricardo no estaba. La que estaba ahí era una licenciada de recursos humanos y un auditor. Le preguntaron si sabía algo sobre unas piezas que habían desaparecido del almacén. Ana se quedó fría. «¿Qué piezas?», dijo. Le mostraron un reporte. Según eso, en su turno se habían firmado unas salidas de material que no estaban respaldadas por ninguna factura. Le enseñaron hojas con su firma, pero Ana apenas las vio. Supo que algo andaba mal. Esa no era su letra. Se lo dijo al auditor, pero él solo anotó algo y siguió leyendo. «Mientras investigamos esto, queda suspendida, Ana», le dijeron sin mirarla a los ojos. Le pidieron que entregara su gafete, que no hablara con nadie y que esperara instrucciones en su casa. Salió de la oficina como si le hubieran sacado el aire del cuerpo. Marta fue la única que se le acercó. «¿Qué pasó?», preguntó preocupada. Ana solo alcanzó a decir: «Me están acusando de algo que no hice», y se fue. Esa tarde, cuando llegó a casa, trató de hacer como que nada pasaba. No quería preocupar a las niñas, pero su cara la delataba. Elena le preguntó si estaba enferma. Sofía no dijo nada, solo la abrazó fuerte. Ana no durmió esa noche. Daba vueltas en la cama pensando en quién podía estar detrás de todo. Y entonces, como un rayo, lo entendió. Jimena, claro, aunque ya no trabajaba ahí, ella conocía el sistema, conocía los formatos, sabía cómo funcionaba todo. Y si de verdad quería vengarse, eso era justo lo que haría. Al día siguiente fue a la bodega no para trabajar, sino para hablar con Julio. Lo esperó a la salida. Él se sorprendió al verla. «¿No que estaba suspendida?», le dijo. Ana le explicó todo. Julio la miró serio. «Mira, no tengo pruebas, pero hay algo raro. La semana pasada vi a un tipo nuevo en sistemas metiendo datos viejos. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo que eran actualizaciones, pero vi que usaba archivos con fechas ya cerradas. Eso no es normal». Ana apretó los puños. Le pidió que si volvía a ver algo así, le avisara. No sabía qué haría, pero tenía que encontrar la forma de demostrar que era inocente. Esa noche, mientras las niñas dormían, sacó una caja con todos sus registros personales. Desde que empezó en la empresa, ella había guardado copias de todo. Era una costumbre vieja de cuando tenía que justificar cada peso que ganaba. Revisó carpeta por carpeta hasta que encontró una entrada que no coincidía. La hoja oficial decía que había firmado un retiro de 10 piezas el día 5, pero en su copia personal ese día solo registró 6. Y además, ese día había firmado con pluma azul, no negra como en la hoja falsa. Tenía algo, poco, pero era algo. Y no pensaba quedarse callada. No. Esta vez nadie iba a manchar su nombre ni a quitarle lo que tanto le costó por culpa de una trampa, porque una cosa era aguantar chismes, pero otra muy distinta era dejar que la trataran como ladrona. Y eso sí, jamás lo iba a permitir. Ana pasó los siguientes días con el corazón en un puño.
No podía trabajar, no podía entrar a la empresa y tampoco le llegaban noticias claras. Nadie le llamaba, nadie le decía nada. El silencio era lo peor. En su casa trataba de mantenerse ocupada, pero no podía pensar en otra cosa. Caminaba por la cocina, revisaba los papeles, repasaba una y otra vez lo que había encontrado. Sabía que ella no firmó ese movimiento, que habían falsificado su firma, que los datos no coincidían. Pero eso solo lo sabía ella. Allá dentro, en la empresa, parecía que todos ya habían decidido que era culpable. Una mañana se animó a llamar al número de recursos humanos. Le dijeron que su caso seguía en investigación y que por ahora no podían darle detalles. La voz era seca, mecánica, como si le estuvieran hablando a alguien que ya no importaba. Colgó sintiendo un vacío en el pecho. Quiso gritar, quiso romper algo, pero no lo hizo. Se sentó en la cama y se quedó ahí sin moverse. Pasaron horas. Las niñas estaban en la escuela. La casa en silencio. Solo el sonido del reloj, colgado en la cocina, le recordaba que el tiempo seguía corriendo. Al día siguiente, mientras iba por las niñas, se encontró con una vecina que también trabajaba por la zona industrial. Le preguntó cómo seguía su trabajo. Ana solo bajó la mirada. La vecina se quedó callada un segundo y luego soltó como quien no quiere decir mucho. Se dicen cosas feas allá. ¿Que robaste? ¿Que estabas coludida con gente de la bodega? Ana la miró como si le hubieran clavado algo en el pecho. No dijo nada. Solo asintió, como si eso ya lo hubiera esperado. Caminó de regreso con las niñas, fingiendo una sonrisa. Esa noche Sofía le preguntó si ya no iba a trabajar más. Elena dijo que extrañaba los panecitos que traía de regreso. Ana las abrazó. No sabía cómo explicarles lo que pasaba sin romperse, así que solo les dijo que estaba en descanso, que pronto volvería. Pero por dentro sentía que todo se le estaba desmoronando. Los días siguientes fueron iguales: silencio, dudas, miedo y sobre todo una rabia que crecía más y más. ¿Cómo podían dudar de ella después de todo el trabajo, de todo lo que hizo por esa empresa? ¿Cómo era posible que nadie la defendiera? Que Ricardo, ese hombre con quien había compartido momentos tan sinceros, no hubiera aparecido ni para decirle: «Tranquila, yo te creo». Cada vez que pensaba en eso se sentía más sola, más abandonada. Hasta Marta, que tanto la había apoyado, no le contestaba los mensajes, como si todos hubieran desaparecido, como si el simple hecho de que alguien la mencionara ya fuera motivo para alejarse, y eso le dolía más que la misma acusación. No solo la estaban señalando, la estaban borrando. Un viernes, sin poder más, fue hasta la empresa, no para entrar, porque sabía que no la dejarían pasar, sino para esperar afuera. Se quedó parada en la banqueta con su carpeta en la mano esperando ver a alguien, a Ricardo, a Julio, a Marta, alguien, cualquiera. Después de media hora, vio salir a Julio, corrió hacia él, le dijo que necesitaba ayuda, que había encontrado una prueba, que necesitaba que alguien la escuchara. Julio miró alrededor nervioso. «No puedo hablar aquí», le dijo. «Hay cámaras. Si me ven contigo, me van a meter en problemas». Ana se quedó muda. Quiso rogarle. Quiso decirle que él era el único que sabía la verdad. Pero Julio ya se iba. Solo alcanzó a decirle bajito: «Ten cuidado. Hay alguien allá adentro que quiere hacerte quedar como la peor». Y se fue. Ana se quedó ahí con el alma hecha trizas. No tenía más que su palabra, sus apuntes guardados y la certeza de que la estaban hundiendo a propósito. No sabía cómo ni por qué exactamente, pero sí sabía una cosa: no iba a dejar que la destruyeran tan fácil. No iba a dejar que sus hijas crecieran pensando que su madre fue una ladrona, y aunque se sintiera más sola que nunca, no iba a rendirse, porque aunque la desesperación era fuerte, sus ganas de limpiar su nombre eran más, mucho más. Esa tarde, mientras Ana lavaba los trastes y las niñas hacían tarea en la sala,
Sofía se levantó y fue al cuarto donde antes dormía su papá. Aunque ya no lo usaban como cuarto, ahí guardaban muchas cosas viejas: ropa, papeles, fotos, recuerdos. Sofía buscaba un cuaderno para una tarea, pero entre un montón de sobres encontró una cajita de cartón mal cerrada. Era una caja pequeña, de esas donde antes venían los relojes. Estaba llena de papeles doblados y uno de ellos traía el nombre de Ricardo Morales. Sofía, sin saber bien qué era, llevó el sobre con su mamá. Ana estaba secando platos cuando su hija se lo puso en las manos. «Mira, lo encontré en el cuarto. Tiene ese nombre que siempre dices, ¿no? El de tu jefe». Ana lo abrió sin mucha expectativa, pensando que sería algún papel sin importancia, pero en cuanto lo leyó, se le fue el color de la cara. Era una carta escrita a mano, con la letra de Ernesto, su esposo. La fecha decía 2008. Empezó a leer en silencio. Su corazón latía con fuerza. La carta iba dirigida a Ricardo. En ella, Ernesto hablaba sobre un préstamo de materiales que él le había hecho a su empresa cuando recién comenzaba. Le decía que no necesitaba que le devolviera el dinero, que lo único que esperaba era que si algún día la vida se lo permitía, ayudara a alguien más como él lo había hecho. Terminaba con una frase que a Ana le dio un golpe directo en el pecho. Uno no siempre puede estar para los suyos, pero si tú puedes estar ahí cuando yo ya no esté, eso será suficiente. Ana se quedó sentada en la mesa sin decir nada. No. Entendía por qué esa carta estaba guardada, por qué su esposo nunca se la mostró. Tal vez la había escrito y olvidado mandarla. Tal vez sí la envió y Ricardo la guardó, o tal vez él también la recibió después de su muerte. Todo era un mar de dudas, pero también una señal muy clara de algo que ella sospechaba desde el inicio. Ricardo y Ernesto tenían una historia que no era solo de negocios. Ana se pasó el resto de la noche con esa carta entre las manos. Las niñas ya dormían y ella seguía ahí, pensando en cada palabra, en cada letra de su marido. Por primera vez entendió por qué Ricardo le ofreció el trabajo sin hacerle tantas preguntas. ¿Por qué la defendió frente a Jimena? ¿Por qué siempre fue tan cuidadoso con ella? No era solo que la admirara como mujer, era algo más profundo. Era una deuda moral que él sentía con su esposo, una promesa cumplida. Pero esa revelación no la aliviaba, al contrario le dolía, porque aunque sabía que había llegado a esa empresa por méritos propios, ahora todo le hacía pensar que también había una razón oculta, un motivo personal que jamás le contaron. No quería sentir que estaba ahí por lástima o por compromiso. Quería que su trabajo hablara por ella, no el recuerdo de su marido. La mañana siguiente, se levantó temprano y metió la carta en un sobre limpio. Se arregló, llevó a las niñas a la escuela y fue directo a buscar a Ricardo. No tenía cita, no avisó. Solo llegó a la oficina con la cara seria y el paso firme. Marta la vio entrar y no dijo nada. Sabía que no era un día cualquiera. Ricardo estaba sentado frente a su escritorio. Al verla entrar, se paró. «Ana, ¿estás bien?», preguntó. Ella sacó la carta del sobre y la puso sobre el escritorio. «Esto lo conoces», le dijo. Ricardo la miró, leyó un poco y bajó la cabeza. «Sí, la recibí poco después de que Ernesto falleció. No sabía si enseñártela. No quería confundirte ni parecer que te buscaba por eso. Pero sí, tu esposo fue parte importante de todo esto. Siempre lo supe». Ana se cruzó de brazos. «¿Y entonces qué soy yo aquí? ¿Un favor? ¿Un compromiso?». Ricardo negó con la cabeza. «No, tú estás aquí porque te lo ganaste, porque trabajas como nadie, porque tienes algo que no se aprende: carácter. Lo de Ernesto es otra cosa. Sí, me movió, pero si tú no fueras quien eres, no habrías durado ni una semana». Ana lo miró unos segundos. No sabía si creerle o no, pero algo en su mirada le decía que decía la verdad. Tomó la carta y la volvió a guardar. «Solo quería saber», le dijo. «Ahora ya sé. Gracias».
Salió de la oficina sin esperar respuesta. Afuera, el sol le pegaba en la cara. Caminó despacio hacia la parada del microbús. Sentía el cuerpo liviano, pero el alma pesada, no porque estuviera decepcionada, sino porque cada paso que daba la acercaba más a una verdad que no esperaba. Su vida no estaba donde estaba por casualidad. Había cosas detrás, vínculos, promesas, heridas que seguían vivas. Y ella, sin saberlo, era parte de algo más grande, algo que ahora sí tenía que enfrentar con todo lo que era, sin miedo, sin dudas, sin pausa. Ana ya no estaba para callarse. Después de la carta, después de la suspensión, después de todo lo que le habían hecho, decidió que ya no iba a esperar sentada. Esa mañana se despertó más temprano que de costumbre. Se puso su mejor ropa, alisó su cabello con paciencia y metió en su bolso toda la carpeta de copias que tenía guardadas desde el primer día que empezó en la bodega. Iba decidida no a pelear, sino a poner las cartas sobre la mesa. Ya no quería vivir con esa nube encima. O limpiaban su nombre o se iba con todo, pero con la frente en alto. Al llegar a la empresa, el guardia la vio con cara de susto. «Señora Ana, usted no puede pasar», pero ella se le adelantó. «Solo quiero hablar con el licenciado Ricardo. Dígale que tengo pruebas de que me están acusando injustamente. Si no me quiere recibir, me voy directo a poner una denuncia formal». El guardia dudó, pero al ver su cara marcó desde la caseta. Pasaron 15 minutos. Ricardo salió en persona, no enojado, pero sí preocupado. Le pidió que lo acompañara. Subieron sin hablar al tercer piso. En su oficina, él cerró la puerta con cuidado. Ana sacó sus papeles y los puso uno por uno sobre el escritorio. Le explicó con calma. «Esta es la hoja donde dicen que firmé una salida de material que no hice. Aquí está mi copia de ese mismo día con todo anotado. Fíjate en la firma, no es la misma. Y usaron tinta negra. Yo siempre firmo con azul. Aquí están mis hojas de todas las semanas, cada una. Revisa, compáralas». Ricardo tomó los papeles, los fue revisando uno por uno. No hablaba, solo movía la cabeza lentamente, como si cada hoja que veía le cayera como una piedra encima. Ana se detuvo. Le dijo también lo que Julio le había contado, que alguien del área de sistemas estaba metiendo datos viejos, que había movimientos extraños en fechas cerradas. Ricardo frunció el ceño. «Eso no puede pasar sin permiso, a menos que alguien tenga acceso directo», murmuró. Ana se cruzó de brazos. «Yo no voy a seguir callando, Ricardo. Ya basta. A mí no me van a hundir por algo que no hice». Él asintió. Se levantó, caminó de un lado a otro de la oficina. Luego se giró hacia ella. «Voy a revisar esto personalmente. No digas nada a nadie todavía, pero prométeme que si alguien te busca no digas lo que sabes. Déjame actuar primero». Ana lo miró con desconfianza, pero al final aceptó. Salió de la oficina sin saber qué iba a pasar, pero al menos sintió que ya no estaba sola en esto. Esa tarde, Ricardo mandó llamar al jefe de sistemas, a los auditores y a la encargada del archivo digital. Cerraron puertas, revisaron movimientos, pidieron accesos. Ana no estaba ahí, pero al día siguiente temprano, Julio se le acercó en la tienda del Oxxo. «Te lo juro, están nerviosos allá adentro. Algo encontraron, se ve en sus caras». Pasaron 2 días más. Ana no recibió llamadas, solo silencio, un silencio distinto al de antes. Ahora no era de olvido, era de revisión, de movimiento detrás de las paredes. Y entonces, el jueves por la tarde, Ricardo la llamó. «Ana, ¿puedes venir mañana a las 9? No es obligatorio, pero quiero que escuches lo que voy a decir». Ella llegó puntual, entró a la sala de juntas. Había varios jefes sentados. También estaba el jefe de sistemas, la de recursos humanos y el auditor. Ricardo estaba de pie con una carpeta en la mano. «Gracias por venir», dijo. «Vamos a dejar algo claro desde el principio. La señora Ana
Robles es inocente y no solo eso, su orden, su método, su rutina de respaldo fue lo que nos permitió descubrir que alguien estaba manipulando información para ocultar faltantes en el almacén. Lo que parecía un error suyo fue parte de un fraude interno. Ana no dijo nada, solo respiró hondo. Ricardo siguió hablando. Mostró gráficas, movimientos irregulares, documentos alterados y luego, con voz firme, dijo un nombre. Samuel Chávez, jefe de sistemas, fue quien permitió y cubrió estos movimientos a través de accesos no autorizados. Todos se voltearon a ver al tipo. Él no dijo nada, solo se quedó con la cara roja, como si no supiera si correr o llorar. La junta terminó con aplausos. Ana no los esperaba, pero ahí estaban. Algunos la abrazaron, otros le dieron la mano. Ricardo se acercó al final y le dijo bajito, «Gracias por no rendirte. Si no fuera por ti, esto seguiría pasando». Ana le dio una mirada directa. «No fue por ustedes, fue por mí y por mis hijas». Salió de esa sala con el pecho erguido, no porque la hubieran perdonado, sino porque nadie la tenía que perdonar. Nunca hizo nada malo, solo fue víctima de una trampa. Pero ahora por fin la verdad empezaba a salir y con ella una parte de su vida volvía a su lugar. No todo estaba resuelto, pero ahora sí tenía algo que lo valía todo, su nombre limpio. Después de la junta, Ana pensó que lo peor ya había pasado. Su nombre estaba limpio, la verdad estaba sobre la mesa y el tipo de sistemas, ese tal Samuel, ya estaba fuera de la empresa. Incluso varios compañeros se acercaron en los días siguientes para pedirle disculpas. Algunos lo hicieron en persona, otros con solo una mirada sincera. Y aunque todavía le dolía todo lo que había pasado, sentía que por fin podía respirar tranquila. Pero lo que no sabía es que lo más fuerte aún no salía a la luz. Una mañana Ricardo la llamó a su oficina, le pidió sentarse y de inmediato notó algo raro en su cara. No era la típica expresión seria ni la sonrisa tranquila de siempre. Estaba tenso, cansado, como si no hubiera dormido en días. Ana se puso alerta. «Ana, ¿hay algo más?», le dijo. «Hicimos una auditoría completa más allá del caso del robo. Queríamos asegurarnos de que no quedara nada oculto y encontramos algo que tienes que saber». Ella lo miró sin parpadear. Ricardo caminó hasta su escritorio, sacó una hoja impresa y se la puso enfrente. «Estos son registros de hace meses. Se hicieron justo antes de que Jimena dejara la empresa. Mira esto». Ana se acercó y leyó. Eran movimientos de mercancía alterados, pero no en su turno. Fechas anteriores, firmas falsas, facturas duplicadas y un detalle más. Todas las salidas sospechosas habían sido autorizadas con la clave personal de Jimena. «¿Estás diciendo que Jimena fue la que empezó todo esto?», preguntó. Ricardo asintió. «Ella tenía acceso a todo y aunque oficialmente ya no trabajaba aquí, descubrimos que durante varias semanas usó a Samuel para entrar al sistema desde fuera. Letas pagaba por eso. Incluso le mandaba órdenes por correo para que él hiciera los movimientos. Él ya lo confesó». Ana apretó los dientes. Sintió el corazón agitado. No era sorpresa, pero escuchar que Jimena fue la mente detrás de todo la dejaba helada. «¿Y por qué a mí? ¿Por qué tanto odio?», preguntó no a Ricardo, sino al aire. Ricardo bajó la mirada. «Porque no soportaba verte cerca de mí. Nunca aceptó que ya no estábamos juntos, y cuando te vio en la empresa, se le metió la idea de que te metiste entre nosotros. Aunque tú no hiciste nada, esa mujer no sabe perder y usó todo lo que tenía para hacerte daño». Ana sintió una mezcla de rabia, tristeza y cansancio. No sabía si gritar o llorar. Pensó en todo lo que tuvo que aguantar. Los chismes, el aislamiento, la suspensión, las dudas, y todo por una mujer que no supo aceptar la realidad. «¿Y ella dónde está ahora?», preguntó. «Desaparecida», dijo Ricardo. «Pero ya hay una denuncia en su contra y si vuelve a poner un pie cerca, va a tener que rendir cuentas». Ana asintió sin decir nada. Ya no quería hablar más, ya no quería saber más.
Pero justo cuando estaba a punto de levantarse, Ricardo dijo algo que la dejó clavada en el asiento. Y eso no es todo. Hay una grabación. Ana lo miró confundida. Samuel grabó una de sus llamadas con ella. No sabemos por qué. Tal vez por miedo, tal vez por protección, pero la grabó. Y en esa llamada ella no solo planea lo del robo, también habla de ti, de tus hijas, de cómo iba a hundirte para siempre. Ana sintió que el estómago se le hacía nudo. Mis hijas, repitió con la voz temblando. Ricardo asintió con la cara tensa. Quería que perdieras todo, no solo tu trabajo. Quería verte destruida. Pensó que así yo iba a buscarla de nuevo, como si eso fuera a hacerme cambiar de opinión. La rabia le subió como fuego por el pecho. Ya no era solo una mujer dolida o una ex celosa. Jimena era otra cosa, algo mucho más enfermo. Y todo ese tiempo, ella estuvo a centímetros de lograrlo. Ana salió de esa oficina con la cabeza llena de cosas. Caminó sin rumbo por la calle. La ciudad le sonaba lejana. Las voces, los coches, todo parecía borroso. Pero en medio de esa confusión había algo claro. Ahora sí tenía la verdad completa. No sospechas, no intuiciones, pruebas, nombres, fechas, voces. Y aunque el daño ya estaba hecho, al menos ahora sabía quién la traicionó, por qué lo hizo y hasta dónde estuvo dispuesta a llegar. Jimena no solo había intentado quitarle el trabajo, había querido arrancarle la dignidad, su única defensa, lo único que no se negocia, pero no lo logró y eso, para Ana, era suficiente por ahora. Después de que todo se supo, después de las pruebas, de la confesión de Samuel, de la grabación donde Jimena decía cosas que daban miedo, Ana pensó que con eso bastaba, que la gente entendería, que el tiempo pondría todo en su lugar. Pero no fue tan fácil. Aunque su nombre estaba limpio, el daño ya estaba hecho. Muchos la habían mirado mal, habían hablado de ella, habían creído cosas horribles, y limpiar su imagen frente a todos no era cuestión de un día. Sin embargo, Ricardo quiso empezar a hacer algo. La llamó a su oficina una mañana y le dijo que estaban reestructurando algunas áreas, que querían ofrecerle un nuevo puesto ya no en la bodega, sino en la parte administrativa. Coordinadora de control de inventarios, un cargo más alto, con más responsabilidad, más sueldo, pero también más exposición. Ana se quedó en silencio. No sabía si eso era una disculpa disfrazada o un premio por todo lo que había aguantado. Ricardo fue claro. No es por pena, es porque te lo mereces, porque sabes hacer este trabajo mejor que nadie aquí, porque te lo ganaste. Lo demás, lo que pasó, lo que te hicieron, eso solo demostró lo que eres capaz de aguantar sin perder la cabeza. Ella no contestó de inmediato, pidió pensarlo. Quería tomar la decisión con calma. En su casa, mientras barría, mientras preparaba la comida o ayudaba a las niñas con la tarea, le daba vueltas al asunto. ¿De verdad quería seguir ahí? ¿De verdad podía olvidar todo lo que vivió en ese mismo lugar? Porque una cosa es limpiar tu nombre y otra, muy distinta, es volver a mirar a los ojos a todos los que te dieron la espalda. Pero también sabía que irse significaba dejar el terreno que se había ganado con tanto sudor. Y no por capricho, era por ella, por lo que había demostrado, por lo que construyó. A los 2 días volvió con Ricardo. Se sentó frente a él, lo miró fijo y le dijo: acepto, pero con una condición, que nadie piense que esto es un favor. Si alguien se atreve a decirlo, lo niego en tu cara. Ricardo sonrió. Justo por eso lo mereces, le dijo. Los primeros días en su nuevo puesto fueron raros. Ya no era la mujer que andaba entre cajas y hojas de registro. Ahora estaba en una oficina con computadora propia, con teléfono directo, con reuniones donde opinaba y tomaban en cuenta lo que decía. Al principio, más de uno la veía con desconfianza. Algunos no. Disimulaban. Uno hasta le soltó:
Ah, con razón la defendieron tanto, ya me hacía raro. Ana lo miró, sonrió con calma y le dijo, ¿quieres ver mis registros? Están todos completos, como siempre. El tipo no respondió y después de eso no volvió a decir nada. Poco a poco, sin hacer ruido, Ana fue demostrando que sabía lo que hacía. Organizó todo el sistema de control, corrigió errores que nadie había visto, bajó pérdidas, hizo las cosas mejor que varios que llevaban años. Su trabajo hablaba solo, y esa fue su mejor forma de vengarse, no con gritos, no con reclamos, sino con resultados, con hechos. Un día en una junta, uno de los gerentes nuevos preguntó cómo habían sobrevivido tanto tiempo sin ella. Ricardo soltó una risa y le contestó, no sobrevivimos, solo no sabíamos lo que teníamos. Ana no dijo nada, pero por dentro sintió algo que hacía mucho no sentía. Respeto, no miedo, no pena, respeto real. No porque la vieran como víctima, sino porque la reconocían como lo que era, una mujer, capaz, firme, que pasó por el fuego y no se quemó. La mejor parte fue cuando sus hijas le preguntaron si podían ir un día a su oficina. «Tienes una silla con rueditas», dijo Elena. «¿Y computadora?», preguntó Sofía. Ana las llevó un sábado, les mostró su escritorio, les dejó mover el mouse, les enseñó cómo mandaba correos. Ellas estaban fascinadas, no sabían todo lo que su mamá había tenido que pasar para llegar ahí, pero no importaba. Lo importante era que ahí estaba con su lugar, con su nombre, limpio, con la frente en alto. Esa fue su verdadera reivindicación, no un cargo, no una oficina, no un aumento de sueldo. Fue saber que después de todo seguía en pie y más fuerte que nunca. Pasaron unas semanas después de que Ana tomara el nuevo puesto. Todo parecía ir bien. Su trabajo era más pesado, pero se sentía más segura, más dueña de su espacio. Cada vez que caminaba por los pasillos, la gente se hacía a un lado, no por miedo, sino porque ya sabían quién era. Ya nadie le cuestionaba nada. Nadie se atrevía a verla por encima del hombro. Ricardo seguía siendo su jefe, pero también estaba más cerca de ella que nunca. Aunque no se decían mucho, entre ellos se formó una confianza que no necesitaba palabras. Se entendían solo con miradas, con silencios. Él pasaba a su oficina a veces solo para ver cómo estaba, a veces con una taza de café, a veces con alguna tontería para hacerla reír. Ana lo recibía con su estilo serio de siempre, pero se notaba que algo se estaba formando ahí, algo que iba más allá del trabajo. Una tarde, cuando ya casi todos se habían ido, Ricardo apareció en su puerta, tocó suave y le preguntó si podía pasar. Ella le dijo que sí sin dejar de escribir en su libreta. Él entró, cerró la puerta y se quedó parado un segundo sin hablar. Ana levantó la vista. «¿Qué pasa?», se preguntó. Ricardo respiró hondo y se sentó frente a ella. «Tengo algo que quiero decirte. Algo que no sé si sea buena idea, pero ya no quiero callarlo». Ana lo miró con atención. Él parecía nervioso, como pocas veces lo había visto. «Mira, no quiero confundirte ni complicarte la vida, solo quiero hablar con claridad. Desde hace tiempo, desde antes de todo este lío, me gustas, Ana. Y no hablo solo de admirarte o respetarte como trabajadora o como mamá, hablo de otra cosa, de ti como mujer. Me gustas tú». Ana se quedó callada. Sintió un golpe en el pecho, no de susto, sino de sorpresa. Se lo había imaginado, sí, pero escucharlo así, tan directo, fue otra cosa. Ricardo siguió. «Sé que no soy cualquier tipo. Sé que tengo muchas cosas encima y sé que tú has pasado por mucho como para confiar en alguien otra vez. No te estoy pidiendo nada. No te estoy exigiendo que sientas lo mismo. Solo necesitaba decírtelo porque me nace, porque me importas, porque me encantas, así tal cual eres, con toda tu historia». Ana no sabía qué decir. Lo miró largo rato, no con rechazo, pero tampoco con emoción exagerada. Era demasiada información junta. Por dentro tenía un revoltijo. Pensó en Ernesto, en su historia,
en cómo la vida la había traído hasta ahí. Y justo en medio de todo eso, este hombre, que antes era solo el jefe, ahora le decía algo que podía cambiarlo todo. Se levantó, fue hasta la ventana, respiró hondo. Ricardo no se movió, solo la veía. Ella volvió a mirarlo y le dijo: «No sé qué siento, Ricardo. No estoy cerrada a nada, pero no puedo darte una respuesta ahora. Me costó mucho volver a confiar en la gente, y si doy un paso, no quiero hacerlo con dudas ni por presión». Ricardo asintió. «Lo entiendo. Solo quería que lo supieras. No va a cambiar nada en el trabajo. Tú sigues siendo tú. Yo solo tenía que sacarlo del pecho». Se quedó un momento más. Luego se levantó, le dio una mirada cálida y se fue sin decir más. Ana se quedó sola en su oficina sintiendo el corazón latiéndole más rápido de lo normal. No era miedo, no era rechazo, era solo que no se lo esperaba, no así, no tan real. Esa noche, mientras preparaba la cena, sus hijas notaron que estaba callada. Sofía le preguntó si estaba cansada. Elena le trajo una servilleta y un vaso con agua, como cuando estaba enferma. Ana sonrió, las miró, les revolvió el cabello y pensó: ¿y si sí? ¿Y si me dejo sentir otra vez? No respondió a su pregunta, pero en su mirada ya había algo nuevo, algo que ni ella sabía que había estado esperando. Después de esa confesión, Ana no volvió a ser la misma. No porque de pronto estuviera enamorada o confundida, sino porque ya no podía ver a Ricardo solo, como su jefe. Ahora, cada vez que él entraba a su oficina, sentía una mezcla de cosas: nervio, curiosidad, incluso un poco de alegría. Él, por su parte, no volvió a presionarla. Seguía hablándole como siempre, respetando su espacio, pero sus gestos eran distintos, más atentos, más personales, como si en silencio esperara una respuesta. Ana lo pensaba más de lo que quería aceptar. Se preguntaba si valía la pena volver a intentar algo, si podía dejar que alguien más entrara en su vida sin miedo. Y, justo cuando empezaba a abrir un poquito su corazón, pasó algo que la regresó a la realidad como un balde de agua fría. Una tarde, mientras ella estaba en su oficina revisando reportes, llegó Marta con cara de incomodidad. Cerró la puerta y le dijo en voz baja: «Ana, no sé si decirte esto o no, pero creo que tienes derecho a saberlo». Ana soltó la pluma. Marta respiró hondo y soltó: «Ricardo tiene una hija, y no es con su ex, es con otra mujer. Nadie lo comenta mucho, pero allá arriba ya es un chisme viejo». Ana se quedó en shock. «¿Una hija? ¿De qué hablas? ¿Cuántos años tiene?», preguntó. Marta hizo una mueca. «No sé bien, creo que como 9 o 10. Y según dicen, Ricardo la ve poco, pero sí la mantiene. La mamá vive en otro estado. Nunca la trajo a la empresa ni nada, pero sí es real. Él nunca lo ha negado». Ana se quedó helada. No por la niña, sino por el silencio. ¿Por qué él nunca le había dicho eso? ¿Por qué le confesó que le gustaba, que le interesaba? Pero se guardó algo tan importante. Sintió como si la tierra se moviera debajo de sus pies. No era celos, era algo más profundo: desconfianza. Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, se levantaba, tomaba agua, miraba el techo. ¿Qué tan real era todo lo que Ricardo le había dicho? ¿Qué otras cosas no sabía de él? Pensó en sus hijas, en todo lo que había construido, en lo mucho que le había costado confiar de nuevo. Y ahora esto. Al día siguiente fue a trabajar, pero no estaba igual. No quería hablar con nadie. Ricardo pasó por su oficina en la tarde. Le preguntó cómo estaba. Ana solo dijo: «Bien». Él notó el cambio. Claro que lo notó, pero no dijo nada. Ella tampoco. Pasaron 2 días así. El ambiente se volvió tenso entre ellos hasta que él, cansado de su frialdad, la llamó aparte. «Ana, ¿qué pasa? ¿Te hice algo?», preguntó con sinceridad. Ella no dio vueltas. «¿Tienes una hija con otra mujer?», le soltó directo. Ricardo se quedó callado, no por culpa, sino por sorpresa. «Sí, tengo una hija, y no te lo oculté por vergüenza.
Es algo complicado. Apenas me enteré hace poco que era mía. La mamá nunca me lo dijo antes. Me buscó hace un par de meses y apenas estoy conociéndola. Estoy tratando de hacerme cargo, pero es nuevo para mí. Ana lo miró con rabia contenida. ¿Y no pensaste que eso era importante? ¿Que si querías algo conmigo debiste decírmelo desde el principio? Ricardo bajó la cabeza. Lo pensé, sí, pero tenía miedo de que te alejaras, que pensaras que soy un desastre. No lo manejé bien, lo sé, pero no fue por mentirte, fue por no saber cómo. Ana no contestó, lo miró con decepción. No odio, no enojo fuerte, solo decepción. Se dio la vuelta y salió de su oficina sin decir nada más. Esa noche en casa, sus hijas notaron que tenía los ojos hinchados. Sofía no dijo nada, solo le sirvió leche caliente. Elena se le sentó al lado. Ana las miró y pensó, no puedo permitir que alguien entre a nuestras vidas con secretos. Ya no. No sabía si iba a perdonar a Ricardo o no, pero por ahora tenía claro una cosa. Necesitaba distancia, tiempo, claridad, porque a veces el obstáculo más grande no es el pasado, sino lo que la gente decide callarse cuando debería hablar. Después de esa conversación, Ana se alejó de Ricardo. No fue algo drástico ni escandaloso, simplemente empezó a evitarlo. Si antes pasaba a su oficina y se quedaban hablando un rato, ahora ella respondía lo justo y regresaba a su trabajo. Si coincidían en los pasillos, lo saludaba con un movimiento de cabeza sin detenerse. No era frialdad, era protección. Había vuelto a levantar su barrera, esa que tanto le costó bajar. Ricardo lo notó. Claro que sí, lo sentía en el aire, en su forma de mirarlo, en ese silencio incómodo que había vuelto a colarse entre ellos. Pasaron 3 días así y al cuarto él no aguantó más. Fue hasta su oficina con cara seria, pero tranquila, y cerró la puerta. Ana ni siquiera lo miró, siguió escribiendo como si nada. «Ana», dijo él con voz baja, «necesito hablar contigo». Y esta vez por completo, nada a medias. Ella se detuvo. Lo miró. «Te escucho», dijo sin emociones. Ricardo respiró hondo. Se sentó frente a ella. «No me gusta que me evites. No me gusta que me mires como si te hubiera traicionado, pero lo entiendo. Sé que debí contarte desde el principio lo de mi hija. No lo hice por miedo, no por engañarte. Solo que es una historia complicada y me cuesta trabajo hablar de eso, pero si quieres saber te lo voy a contar todo». Ana lo miró aún sin ablandarse. «Hace casi 10 años tuve una relación muy corta con una mujer. Fue algo de unos meses, nada serio. No funcionó y nos alejamos. Años después, ella se casó, se fue a vivir a otro estado. Hace unos meses me buscó, me dijo que su hija era mía, que siempre lo supo, pero que pensó que era mejor que no supiera nada porque no confiaba en mí. No lo creí. Pedí una prueba. Salió positiva. Es mi hija. Y sí, me sacudió, me dio miedo. No por ella, sino por todo lo que implicaba. Una niña que no conocía, una mujer con la que no tengo relación, y sobre todo, no saber cómo contarte eso a ti justo cuando empezaba a sentir algo más por ti». Ana apretó los labios. Él siguió. «No estoy casado. No tengo una relación con la mamá. Estoy tratando de conocer a mi hija, de estar presente, de no fallar como padre. Ahora que sé la verdad, pero no quería que eso se interpusiera entre nosotros y lo arruiné. Lo sé». Ana bajó la mirada. Por primera vez desde que empezó esa plática, se sintió vulnerable, no por lo que él decía, sino por lo que le removía por dentro. «¿La ves a tu hija?» «Sí, una vez por semana. Estoy empezando. No es fácil para ella tampoco, pero sí estoy haciendo lo posible. Me cuesta, pero estoy ahí». Ana respiró hondo. «No me molesta que tengas una hija. Lo que me dolió fue enterarme por otra persona. Después de todo lo que viví y de todo lo que me costó confiar, eso no se hace. No a mí. Yo no soy una niña. No necesito que me cuides con mentiras piadosas. Si querías algo real conmigo,
Tenías que ser real desde el principio. Ricardo asintió con culpa en los ojos. Lo entiendo, y tienes razón. Me equivoqué. Solo quiero que sepas que no te mentí por desprecio. Fue miedo de perder lo que apenas estaba empezando a sentir contigo. Ana se levantó, caminó un poco por la oficina. Estaba agitada por dentro, pero ya no enojada. Era otro tipo de sensación, más madura, más clara. No sé qué voy a hacer, dijo. No sé si esto tiene futuro o si ya se rompió. Algo que no se puede reparar, pero agradezco que me lo hayas dicho todo. Ya no tengo dudas, y eso al menos me da paz. Ricardo se paró también. No te voy a presionar, solo quiero que sepas que lo que siento por ti no cambia y que pase lo que pase, te respeto siempre. Ana asintió. No hubo abrazos, no hubo reconciliación, pero sí hubo algo más importante. Verdad. De esas que duelen pero que sanan, de esas que pueden romper una historia o darle una segunda oportunidad. Ella todavía no sabía cuál de las dos cosas iba a pasar, pero por lo menos ya no tenía que vivir con preguntas sin respuesta. Y eso era mucho, muchísimo. Después de aquella plática donde Ricardo le dijo todo, Ana pasó varios días en silencio. No con él, con ella misma. No le salía enojarse como antes, tampoco le salía confiar de nuevo tan rápido. Tenía la cabeza llena de preguntas que no podía responder. Por un lado, sentía alivio porque al fin todo estaba claro. No había más mentiras, no había cosas ocultas, pero también sentía ese miedo que nunca se le quitaba del todo, ese que aparece cuando uno ya ha sufrido demasiado. No evitaba a Ricardo, pero tampoco lo buscaba. Si lo veía, lo saludaba con respeto. Si él le hablaba, contestaba. Pero no había sonrisas ni bromas, ni esos silencios tranquilos que antes compartían. Marta, que ya conocía bien a Ana, se dio cuenta. Un día, mientras tomaban café en la sala de descanso, le preguntó sin rodeos, ¿qué vas a hacer? Ana se quedó mirando el vaso. No sé, Marta, no sé. Si puedo perdonar del todo. No me mintió para hacerme daño, pero sí me falló, y no sé si con eso se puede construir algo. Marta no insistió, le puso una mano en el brazo y le dijo, solo recuerda una cosa, él no es perfecto, tú tampoco, pero si en el fondo sabes que vale la pena, no lo dejes ir solo por orgullo. Esa noche, ya en casa, mientras ayudaba a Elena con una maqueta, y Sofía recortaba unas figuras para la escuela, Ana pensó en eso. ¿Vale la pena? Se hizo esa pregunta muchas veces. ¿Vale la pena arriesgarse de nuevo? Dejar que alguien entre en su vida, en la vida de sus hijas, con todo lo que eso implica. ¿Y si otra vez salía lastimada? Sofía notó que su mamá estaba ida. ¿Todo bien, ma?, preguntó. Ana reaccionó. Sonrió. Sí, mi hijita, solo pensando. Elena la abrazó por la cintura. Yo quiero que estés feliz, dijo, y con eso fue suficiente. Al día siguiente, Ana se levantó más temprano, se preparó con calma, se puso la blusa que más le gustaba y hasta se pintó un poco los labios. Llegó a la oficina antes de tiempo, se sentó, revisó correos, organizó su día. A media mañana fue ella quien se levantó y fue a buscar a Ricardo. Lo encontró en su oficina revisando unos papeles. Tocó la puerta. Él levantó la vista y se sorprendió al verla. No dijo nada, solo se hizo a un lado para que entrara. Ana se sentó frente a él. Lo miró de frente sin adornos. No sé si esto va a funcionar. No sé si algún día te voy a decir que sí, pero quiero intentarlo. No te estoy dando mi corazón así como así. Te estoy dando la oportunidad de ganártelo con verdad, con tiempo, con hechos. Ricardo se quedó en silencio unos segundos. Luego asintió. Eso es más de lo que esperaba. Gracias. Ana se levantó. No hubo abrazos, no hubo besos, solo una mirada larga de esas que dicen todo sin decir nada. Salió de ahí sintiéndose rara, pero ligera, como si hubiera soltado un costal que llevaba cargando desde hacía tiempo. Los días siguientes no cambiaron mucho. Seguía trabajando,
Igual, siendo la misma mujer seria y responsable, pero entre ellos algo volvió a moverse. Ricardo ya no tenía miedo de mostrarse más humano. Ana, aunque todavía con reservas, empezó a dejarse ver más tranquila. Compartían café otra vez, se contaban cosas simples, se reían de tonterías, no eran pareja, no todavía, pero sí estaban construyendo algo, algo nuevo, sin prisas, sin presiones, algo que podía ser futuro. Y para alguien como Ana, que venía de tanto dolor, de tantas pérdidas, de tanta lucha, eso era más que suficiente por ahora. Porque el perdón no siempre llega con flores, a veces llega en forma de decisiones pequeñas, en pasos lentos pero firmes, como quien vuelve a aprender a confiar sin dejar de cuidar su corazón, como ella, como solo ella sabía hacerlo. Unos meses después todo había cambiado, no de forma dramática, ni con aplausos ni música de fondo. Cambió como cambian las cosas reales, paso a paso, con tropiezos, con esfuerzo, pero también con decisiones firmes. Ana ya no era la misma mujer que entró temblando a pedir trabajo en una bodega. Ahora era alguien respetada, valorada, conocida por todos, pero lo más importante, era alguien que se respetaba a sí misma. Ricardo seguía ahí a su lado, pero no como dueño de su historia, sino como parte de ella. No se volvieron novios de golpe, ni se fueron a vivir juntos, ni se dieron besos frente a todos. Simplemente siguieron caminando juntos, algunos días más cerca, otros un poco más lejos, pero siempre con claridad, con respeto. Ricardo fue paciente y Ana fue honesta. Nunca prometieron nada, solo se dieron lo más difícil, tiempo y verdad. Una tarde, mientras estaban sentados tomando café en el comedor de la empresa, Ricardo le dijo algo que la sacó de onda. ¿Y si abrimos algo juntos? Ana lo miró con cara de duda. ¿Algo como qué? Él sonrió. Una panadería chiquita en tu colonia. Tú sabes de números. Yo tengo la inversión y podríamos hacerla con precios justos. Pan bueno, pero al alcance de 1900 todos, como el que no podías comprar aquel día. Ana se quedó callada, no porque no le gustara la idea, sino porque le removió todo. Ese día, el día del pan, había sido el principio de todo. Y ahora él estaba hablando de darle la vuelta a ese recuerdo, de convertirlo en algo bueno, algo propio. No respondió de inmediato. Se lo pensó bien. Lo consultó con Marta, con sus hijas, incluso con su vecina, y al final dijo que sí, pero puso una condición. No sería la panadería de Ricardo, ni el regalo. Para Ana, sería un negocio entre socios con reglas claras, con su nombre en la puerta. Se llamó El Horno de Ana. El local era pequeño, con 2 vitrinas, un horno y una mesita donde las señoras del barrio se sentaban a platicar mientras esperaban sus conchas. Ana se encargaba de todo lo administrativo. Ricardo apoyaba con el proveedor, pero sin meterse de más. Las niñas ayudaban a veces los fines de semana, barriendo, pegando etiquetas, sirviendo café. Era un lugar sencillo, pero con alma. La gente de la colonia lo recibió con cariño. Muchos ya conocían a Ana. Otros la recordaban de cuando pasaba buscando trabajo con las niñas de la mano. Ahora sí, ya no te falta el pan, ¿eh?, le decían entre risas. Ella sonreía, no porque fuera cierto, sino porque sabía que lo decían con afecto. Y sí, ya no le faltaba, pero tampoco era por el negocio. Era porque ahora tenía tranquilidad, tenía un lugar suyo, tenía paz. Ricardo iba algunos días a la panadería, no para lucirse, sino para estar. Se sentaba en la banquita de afuera, hablaba con los clientes, comía un cuernito con café y a veces simplemente se quedaba viendo a Ana trabajar. No necesitaba decir mucho, todo estaba dicho ya. Una mañana, mientras barría la entrada, Elena le dijo algo que se le quedó grabado. «Mamá, si mi papá te viera, estaría orgulloso». Ana dejó de barrer un momento, se agachó, abrazó a su hija y le dijo:
Lo importante es que ustedes lo estén. Ese día el horno olía más rico que nunca. Las risas dentro del local eran más fuertes y Ana, sin darse cuenta, se quedó parada en la puerta un rato, viendo a la gente entrar y salir, a las niñas jugar con harina en la cocina, a Ricardo sonreír desde la mesa, y ahí entendió algo. Ese era su final. Uno distinto, uno que no parecía de película, pero que era más real que cualquier cuento. Uno donde no lo tenía todo, pero sí lo esencial. Y eso para ella era más que suficiente, porque después de todo lo que había vivido, ese pequeño local con pan caliente y cariño sincero era el mejor cierre que la vida podía darle a una historia que empezó sin pan y terminó con el corazón lleno.